Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Médicos, el podcast de Centro Médico. Soy Winnie Pedarriaza. Hoy me acompaña el doctor Óscar Avendaño. El doctor es hematoncólogo del hospital y estamos aquí para tratar un tema muy importante, que son las terapias antiguas y nuevas para cáncer. Antes de entrar a nuestro tema, doctor, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación a este importante segmento. Voy a hacer una breve introducción de qué es lo que he hecho últimamente, ¿verdad? Ya en el ámbito profesional, pues ya son varios años de estar trabajando en lo que es cáncer. Mi base, pues obviamente es médico y cirujano. Posteriormente hice un posgrado en medicina interna. Y luego, pues hice posgrado en hematología, oncología y medicina transfusional. Actualmente, pues me desarrollo únicamente en práctica privada en el Hospital Centro Médico como médico socio de este hospital. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación, doctor. Como hay gente que no está familiarizada mucho con los términos y que nos siguen y escuchan lo que platicamos acá, ¿nos puede explicar un poco qué es el cáncer? Sí, efectivamente. Vamos a hacer algunas analogías para poder entender un poco mejor y de manera más sencilla. Cuando hablamos de cáncer, pues obviamente es una enfermedad que todo el mundo le tiene miedo. Pero si hacemos una comparación, cuando nosotros éramos niños en la primaria nos decían que el ser vivo y el ser humano nacía, crecía, se reproducía y se moría. Ese era el ciclo de la vida. En nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, todas nuestras células nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Y en palabras sencillas, el cáncer es células del cuerpo que nacen, crecen, se reproducen, pero no se mueren. Y al volverse inmortales, se acumulan en un lugar donde está la malignidad o la enfermedad. Por poner un ejemplo, si las células nacen, crecen, se reproducen y no se mueren en el estómago, es cáncer de estómago. Si eso sucede en una mujer, en una mama, es cáncer de mama. Y así nos vamos. Ahora bien, si las células de la sangre nacen, crecen, se reproducen y no se mueren, ahí tenemos las leucemias y otras enfermedades. Entonces, en palabras sencillas, es cuando el cuerpo, por un estímulo externo o interno, sus células se vuelven inmortales. Es la forma como se produce el cáncer, en palabras sencillas. Que eso es importante porque, digamos, existe mucho la creencia de que es cáncer y un tratamiento para todos los cánceres y es importante hacer la diferencia entre que cada tipo de células va a tener diferentes tipos de tratamientos, ¿verdad? Ajá. Sí, correcto. Y aquí vale la pena hacer una división bien importante. Cáncer en general podríamos dividirlo en dos grandes grupos. Lo que trata la ciencia que se llama hematología, que es prácticamente la sangre y el tejido de los ganglios. Y ahí vamos a ver las leucemias, enfermedades de la sangre y algunas otras enfermedades que se llaman linfomas. Y la oncología, que son los tumores sólidos. Y en palabras sencillas podríamos decir, hematología mira lo que es líquido y oncología mira lo que es sólido. Entonces no todo se trata igual y desafortunadamente pueden haber pacientes que tengan una doble enfermedad, que en algún momento tengan una malignidad de su sangre, entran en remisión o se curan y posteriormente desarrollan una malignidad oncológica de tejido sólido. Esa ya es una situación que depende básicamente de la genética de esa persona, pero son poco frecuentes y raros ese tipo de casos. Pero entonces igual y digamos son dos especialidades distintas. Correcto. La oncología y la hematología. Sí. En los posgrados fuera de Guatemala, en Estados Unidos, las personas pueden salir con ambas especialidades. Se llaman hemato-oncólogos. En Latinoamérica y Europa se ha hecho una subdivisión. O siguen hematología o siguen oncología. Y cada una de las especialidades pues lleva un promedio de 3 a 4 años. Si se tiene interés en especializarse en Latinoamérica o en Europa, estaríamos hablando de 8 años, más o menos, en la especialidad de las dos. Mientras que en Estados Unidos la especialidad dura 3 a 4 años, saliendo las dos. Ok. Doctor, bueno, sabemos que esto del cáncer, y ya vamos a hablar de factores de riesgo, pero pues al final paran siendo enfermedades crónicas que se tratan también de esta forma y son de las causas más frecuentes de mortalidad
actualmente está subiendo y estamos viendo números un poco alarmantes de aumento de casos de diferentes tipos de tumores. En general, digamos, y aparte en Guatemala, ¿cuáles son los tipos más frecuentes de cánceres en hombres? Para que esto también, antes de llegar ahí, existe también mucha como mala educación respecto a los términos. Entonces, por ejemplo, si uno está hablando a un paciente y si tiene un tumor maligno, pero no es cáncer. Digamos, como aclarar bien los términos de cómo definimos nosotros cáncer y cuáles son tumores benignos, cuáles son malignos. Pero para fines prácticos es lo mismo un tumor maligno que un cáncer, digamos. ¿Cuáles van a ser los más frecuentes en hombres y en mujeres? Sí, efectivamente. Aquí voy a tomar como herramienta las estadísticas mundiales y hay algunas pocas estadísticas no tan actualizadas en el país de Guatemala. Pero en el mundo y en Guatemala no va a haber mucha diferencia. En hombres, generalmente el cáncer más común es el de próstata, seguido muy, muy de cerca con el del cáncer de pulmón. Y posteriormente vienen algunas otras malignidades del sistema gastrointestinal. En mujeres, en Latinoamérica, y Guatemala no es la excepción, el cáncer más frecuente en las mujeres es el cáncer ginecológico. Y eso incluye cáncer de mama y cáncer de cervix, seguido muy de cerca también por el cáncer de pulmón. Y luego vienen las malignidades también gastrointestinales que van desde el esófago hasta la última porción del intestino. En cuanto a tumores, como les mencionaba, los tumores sólidos, o sea, es la malignización de una parte del cuerpo, porque las células se volvieron inmortales y empiezan a crecer utilizando al paciente, nutriéndose de esa persona. Eso en términos de medicina se llama angiogénesis. Producen nuevos vasos sanguíneos para nutrirse. Y esos mismos vasos sanguíneos mandan información hacia otras áreas del cuerpo y eso es lo que llamamos metástasis o invasión por cáncer. Es en el área sólida, que mira la oncología. Mientras que en el área hematológica, el problema está en la médula ósea. La médula ósea es el tejido sanguíneo que está dentro de cada uno de nuestros huesos. Y ahí van los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En el área hematológica, pues no se llama cáncer, se llama leucemia, se llama linfoma, se llama mielodisplasia. Tienen otros términos de acuerdo a la especialidad, pero en palabras sencillas son células sanguíneas que se volvieron inmortales. Y todos los tratamientos, tanto para hematología como para oncología, lo que buscan es que esas células malignas se vuelvan mortales otra vez. Aquí hay que hacer una diferenciación bien importante. En hematología, todo lo sanguíneo, no hay participación de la cirugía. Mientras que en oncología, donde hay tumor sólido, que un paciente o una paciente sea candidata a cirugía es lo mejor que le puede pasar. Si un tumor se logra resolver con cirugía en una etapa temprana, es posible hasta llegar a un proceso donde ya no hay más cáncer. Pero lamentablemente Latinoamérica y Guatemala consultan muy tarde, cuando la enfermedad está avanzada. Cuando hablamos de enfermedad oncológica sólida, podemos dividirlo en 4 etapas. La etapa 1 y la etapa 2 nosotros la llamamos temprano. Y la etapa 3 y la 4 la llamamos avanzado o metastásico. Y hay un punto intermedio que no es ni avanzado ni temprano, se llama localmente avanzado. Los localmente avanzados y los avanzados casi en muy poco porcentaje pueden verse beneficiados por la cirugía. Mientras los tempranos, mientras más sean susceptibles de ser tratados con cirugía, les va a ir bien en el área sólida oncológica. En el área de hematología de la sangre, ahí lamentablemente no se puede hacer una cirugía de la médula ósea. Ahí entraríamos a otro tema que posteriormente vamos a hablar, que son transfusiones y trasplante, pero cada área tiene sus cosas buenas y sus cosas difíciles. Sí. Bueno, entonces estamos diciendo que los tumores sólidos, la mayoría los vamos a tratar cuando estamos en etapas tempranas, los vamos a tratar con cirugía y pueden ser procedimientos
que son potencialmente curativos. O sea, igual hay que seguir con el seguimiento a largo plazo para ver que no haya recurrencias y todo lo demás. Entonces, ¿hay tumores sólidos? No estoy segura si en algún momento vamos a llegar a ese momento que los tumores sólidos los podamos tratar solo con quimioterapia. Sí, por ejemplo, en el área oncológica sólida, un tumor que no cumple los criterios quirúrgicos, los criterios de cirugía, que es de muy gran tamaño, que toma arterias principales y que técnicamente sea un inconveniente para que el cirujano o cirujana haga su mejor trabajo. Esos se tienen que tratar con quimioterapia o radioterapia. O bien, hay dos tipos de tumores sólidos, como el cáncer de mama y el cáncer de próstata, que son susceptibles a hormonas. Entonces, en el cáncer de mama, aparte de lo que ya habíamos hablado, cirugía, quimioterapia y radioterapia, hay que volver a la mujer menopáusica. Y en el cáncer de próstata, aparte de todos los tratamientos, hay que volver al hombre andropáusico, es decir, bloquearlos hormonalmente. En el resto de tumores sólidos que no tienen que ver con hormonas, los tratamientos pueden ser cirugía, quimioterapia, radioterapia o combinaciones de los tres. Es que sí es muy amplio, ¿verdad? Porque estamos hablando de tantas células tan distintas. Pero, por ejemplo, han estado saliendo reportes nuevos, por ejemplo, en cáncer de páncreas. Y hemos estado usando mucho neoadyuvancia a pacientes que estaban limítrofes, o incluso hay reportes nuevos de pacientes que resecables, o sea, en estadios tempranos, se puede dar neoadyuvancia y mejora los resultados a largo plazo. Pero entonces empezaron a salir reportes de pacientes que cuando ya iban a cirugía, el tumor había desaparecido después de la quimioterapia. O sea, puede ser que en algún momento lleguemos incluso a eso. Sí, aquí toca usted un tema muy interesante y que a veces es un poquito difícil de digerir, incluso en el ámbito médico. Usted usó un término muy importante, neoadyuvancia. Si volvemos al tumor sólido y lo dividimos en dos grandes grupos, temprano y avanzado. El avanzado es aquel tumor que es muy grande y que técnicamente tiene algún inconveniente quirúrgico. En el cáncer avanzado, si se da primero la quimioterapia, como usted menciona, se llama neoadyuvancia, se hace más pequeño y se convierte en un tejido operable a las manos de un cirujano o cirujana experto. Lo que sucede también es que ahí hay criterios radiológicos y criterios también de biología molecular. Existe en lo que se llama imágenes de radiología una clasificación que se llama RECIST, que nos mide los tumores al inicio y posterior a quimioterapia o radioterapia. Si este tumor se redujo o desapareció, se llama respuesta completa. Si luego viene una clasificación que se llama respuesta parcial, que es que baje por lo menos 30%. Pero en algunos casos, como usted menciona, de cáncer de páncreas, hay respuesta completa y desaparece. Lo único que hay que ver ahí es qué mutaciones biológicas tiene, porque si tiene mutaciones biológicas del ADN, aunque sea una maravillosa cirugía, tiene posibilidad de recaer posteriormente. Caso contrario, porque estamos hablando de la etapa avanzada. En la etapa temprana es rarísimo encontrar un cáncer de páncreas, es bien raro. Solo alguien que ande en busca y porque tal vez su familia tiene eso y se anda haciendo ultrasonidos o tomografías, que eso lo va a pasar. Lo lograría encontrar en una etapa muy temprana y pues se beneficiaría de una cirugía temprana, pero usted que es cirujana, eso no sucede. En Latinoamérica por lo menos. No hay cultura como en otros lugares como Europa y Estados Unidos de hacerse chequeos médicos como prevención, porque si una vez al año gente de arriba de los 45 o 50 años se hiciera ese tipo de situaciones, podría encontrar riesgos que se pueden minimizar. Ahorita algo importante, a ver, sí hemos logrado detectar muchos pacientes en etapas tempranas, o sea, gracias a que, por ejemplo, en el hospital las imágenes son muy buenas y sí logramos detectar temprano, y el grupo de gastroenterólogos son sí mucho más acuciosos, y la verdad es que sí hemos logrado detectar más pacientes en fases tempranas. Pero algo bien importante es que realmente para páncreas, por ejemplo, no como en próstata o en mama o en cervix, no hay métodos de tamizaje tan buenos
en ninguna parte del mundo. Entonces nos enfocamos cabal en los pacientes con factores de riesgo para desarrollar estos tumores, ¿verdad? Pero sí, o sea, pacientes o hígado, por ejemplo, podríamos, si el paciente una vez al año hace un ultrasonido como su control anual, o sea, no es un método, digamos, no es una estrategia de mercadeo, o sea, de verdad uno sí se tiene que hacer controles anuales de todo, ¿verdad? Ok, y entonces estamos diciendo que podríamos un tumor que está localmente avanzado o incluso tumores que ya tengan metástasis, como es el caso de colon, que podemos hacer resecciones después de las metástasis, ya sea pulmón, hígado, los podemos volver quirúrgicos. O sea, pacientes que hace 60 años los sacábamos de cirugía, actualmente esto ha cambiado mucho con las nuevas terapias. ¿A todos los pacientes se les manda hacer análisis genético o a todos deberíamos hacer análisis genético? Bueno, es una pregunta muy importante. Actualmente, por eso es antiguas y nuevas terapias, pero podríamos decir antiguos y nuevos métodos diagnósticos. Antes, estamos hablando del siglo XX, a todos los operaban igual y a todos les daban los mismos tratamientos de acuerdo al tumor o la enfermedad que tenían. A uno les iba súper bien y a otros les iba súper mal. Actualmente, que ya existe biología molecular y pruebas de patología en el tejido o pruebas sanguíneas de tamizaje, como usted bien menciona, uno puede tener mejor el pronóstico de los pacientes. Y la respuesta es sí debería hacerse esas pruebas de tamizaje. ¿Por qué? Porque pueden tener un mejor pronóstico y dirigir exactamente qué medicamentos pueden ayudarle mejor a un paciente. No es antes era solo lo que nosotros llamamos quimioterapia estándar, que sería las antiguas terapias. Pero se ha visto que, por ejemplo, en algunos tumores, como usted menciona, del colon, el asociarle a la quimioterapia estándar un anticuerpo monoclonal que tiene un objetivo de acuerdo a una prueba, le va mucho mejor al paciente, le va mejor en sobrevida, le va en sobrevida libre de progresión y en la respuesta. Entonces, la respuesta es, la situación es, sí es importante hacer esas pruebas. Y aquí que estamos en un hospital privado, en centro médico, nosotros tenemos disponibilidad de hacer esas pruebas o de referir esas pruebas a centros importantes donde nos pueden dar como el mapeo de herramientas y de qué quimioterapia sirve o cuál no sirve en un paciente. Eso sí está actualmente disponible. Según sus mutaciones. Según sus mutaciones y según la biología molecular que tenga. Ajá. Porque es que, cabal, antes o sea, decir cáncer era mala palabra. O sea, pero actualmente las terapias han cambiado mucho, que eso es algo bien importante para que toda la población sepa el hecho de que ya no es una sentencia de muerte y si acaso lo decía usted al principio, o sea, tenemos un ciclo que se cumple, o sea, correcto, desde el nacimiento. Pero entonces, digamos, tenemos alternativas y podemos individualizar el tratamiento médico de los pacientes. Actualmente se le denomina al tratamiento de cáncer tratamiento personalizado. ¿Por qué? Porque en base a estas pruebas de biología molecular, esas pruebas de tamizaje, nosotros podemos decir quién recibe intravenoso, quién recibe vía oral, quién se va a beneficiar más de una cirugía muy pronta o quién se va a beneficiar de una cirugía después de una terapia. Y se puede trabajar con equipos multidisciplinares donde incluyan oncólogos médicos, cirujanos, ginecólogos, patólogos y biólogos moleculares, porque en base a esa decisión uno le puede plantear al paciente y en base a sus riesgos cuál es el mejor camino a seguir. No como en el siglo XX que todos recibían lo mismo y todos lo operaban igual. Eso ya cambió y ha hecho que algunos tumores o algunas enfermedades hematológicas se vuelvan enfermedades crónicas, que la sobrevida de los pacientes pueda rebasar más de 5 o 10 años. Lo único que hacen es cambiar de terapias, pero ya no es como usted bien decía, ya como antes era un sinónimo de muerte, ahora es un sinónimo de enfermedad crónica. Podemos poner un ejemplo, un tipo de leucemia crónica, la leucemia mieloide crónica.
Actualmente la experiencia en Guatemala hay pacientes que llevan 25 años recibiendo tratamiento y están libres de enfermedad. Porque el tratamiento es vía oral, no necesitan quimioterapia. Entonces, vuelvo y repito, los tumores tanto hematológicos como oncológicos con los nuevos tratamientos se convierten en enfermedades crónicas y las personas vuelven a ser productivas y siguen una vida lo más cercano a lo normal. He escuchado mucho el hecho de que muchos pacientes le tienen miedo a la quimioterapia y prefieren quedarse con el tumor antes que recibir quimioterapia porque se me va a caer el pelo y me va a dar náusea y voy a vomitar y me voy a sentir mal. Pero realmente sabemos que pues, no pasa en todos los casos, pues, ni con todos los medicamentos, que creo que esa es una de las partes importantes de esta charla, el dar a conocer esto. Exactamente. Hoy día, pues, no todo se va a tratar como la quimioterapia estándar o antigua que conocíamos hace muchos años. Y por eso las pruebas nos definen quién va para medicamento tomado, quién va para medicamento subcutáneo, que puede ser aplicado con la misma técnica de la insulina, sin ser insulina. Hay otros medicamentos, por ejemplo, para cáncer de mama, que son inyectados en la región glútea. Y todo ese tipo de pruebas nos orienta a qué y cómo tratar a los pacientes. Entonces, hacer las pruebas es una gran ayuda para poder hacer del cáncer o de las enfermedades hematológicas una enfermedad crónica. Algo importante, digamos, puede que no tengamos todas las pruebas genéticas y que podamos hacer nuestro panel genético necesariamente, pero contamos en Guatemala con la mayoría de los medicamentos que se usan en los centros grandes de afuera. O sea, porque, por ejemplo, un paciente se podría hacer sus pruebas afuera y venirse a recibir sus medicamentos acá. Sí, efectivamente. Hoy día en Guatemala existen filiales de las empresas que hacen biología molecular. Entonces, a través de esas filiales, incluso a través del hospital, se puede mandar fuera y tener el dato. O bien, eso sería ya más como un tema como lo que le llaman turismo médico. Alguien podría hacerse sus paneles completos. Hay paneles de 1500 genes y uno puede ver riesgos y decidir si está entre sus posibilidades o sus posibilidades de sus seguros médicos nacionales o internacionales, tratarse aquí en Guatemala. Definitivamente mejoraría mucho pues, los aranceles de costos para ese. La comodidad de estar en casa. Y la comodidad de estar acá, sí. O con familiares cercanos acá. Entonces, sí es una potencial forma de tratamiento como lo que le llaman turismo médico, sí se podría hacer acá. Y actualmente los seguros médicos privados, hay algunas aseguradoras que tienen convenios que su sede está en Estados Unidos y lo único que piden es que las aprobaciones sean por la FDA, por la empresa que aprueba medicamentos en Estados Unidos. Si tiene la aprobación el producto, se le puede dar sin ningún problema. Hay otras compañías de seguros que tienen filiales en Europa, pues lo que piden es la EMA, la autorización europea. Pero generalmente eso no es un inconveniente, hablando en medicina privada aquí en el hospital. Y digamos, porque sí hace una diferencia, por ejemplo, usar medicamentos genéricos que usar las moléculas originales. Todas esas moléculas originales, o la mayoría las tenemos. Sí, y aquí también es importante puntualizar una definición. Las moléculas innovadoras y originales son las que llevan estudios clínicos. La gente le llama genérico a la sustancia activa, pero en realidad la palabra genérico es aquel medicamento que se comparó con el original y coincide y es usable. Actualmente aquí hay una invasión, pero ese sería otro tema, de copias. Las copias es donde uno tiene cierta reticencia a no utilizarlo. Entonces, si hablamos de moléculas originales, sí hay en Guatemala. Si hay moléculas genéricas que sí se comparan con el original y cumplen, también hay. Y actualmente, como hay medicamentos de biología molecular, esos no van a ser genéricos, esos van a ser biosimilares. Entonces, regresando a su pregunta, hay moléculas originales, hay biosimilares y hay genéricos. Y también hay copias. Pero aquí tratamos, también estoy formando parte del comité de farmacoterapia de acá, y
pedimos todas las especificaciones a cada uno de los fármacos para que aquí en el hospital solo haya innovadoras, biosimilares o genéricos que sí cumplan. Y evitamos copias. Hace un rato hablaba respecto a las leucemias crónicas y a las enfermedades hematológicas. Ya podemos pasar aquí semanas hablando de tumores sólidos, pero como para tratar de resumir un poquito. Hablaba de los tumores hematológicos o de los cánceres hematológicos. ¿Qué terapias existen aparte de medicamentos? ¿Qué otras opciones tenemos para tratar a estos pacientes? Sí, efectivamente, el área hematológica es bastante amplia, como bien, pero tratando de hacerlo más simple y más práctico, las leucemias agudas todavía se siguen tratando con quimioterapia convencional, las agudas. Las crónicas, actualmente existen medicamentos vía oral que tienen un objetivo interno y bloquean ciertas señales internas, y lo que hacen es que de las células que eran inmortales, como habíamos hablado, que nacen, crecen y se reproducen pero no se mueren, las vuelven mortales para las leucemias crónicas. Y esta medicación es vía oral. Esto hace que el paciente pues se mantenga fuera de los consultorios, fuera de los hospitales y tenga una vida un poco más cercana a lo normal. Mientras que las leucemias agudas todavía ya hay medicamentos nuevos, pero son intravenosos. Y dentro de las enfermedades hematológicas, quiero tocar brevemente, porque es un tema súper muy amplio, el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es considerado el procedimiento más complejo en medicina interna, porque ahí también es un equipo multidisciplinario. Está el hematólogo, el infectólogo, el internista, también el área quirúrgica nos ayuda mucho, y el área física también para eso. Si nosotros quisiéramos resumir la parte de trasplante, lo podemos dividir en 4 grupos. Personas que tienen un tumor sólido, pero no es para todos, sino tumores sólidos que se llaman germinales, que generalmente es testículo, o hay tumores germinales de ovario. Para tumores sólidos, donde la médula ósea no tiene infiltración, es decir, la sangre está libre de tumor o de enfermedad, estos pacientes se benefician con lo que se llama trasplante autólogo, es decir, se les da dosis altas de quimioterapia y posteriormente van a una unidad de cuidado intensivo, porque realmente es bastante devastador ese tipo de quimioterapia de altas dosis. Algunas veces necesitan quimioterapia y radioterapia, pero la condición de estas de dosis altas es un tumor sólido que no tenga invadida la médula. Sería el primer grupo y el menos complejo. El segundo grupo serían enfermedades hematológicas como mielomas, linfomas, leucemias, que sí tienen infiltrada la médula, pero en base a tratamientos específicos se borra la malignidad de la médula ósea. Y al quedarse libres de lo que se llama enfermedad mínima residual, se vuelven candidatos a trasplante. Otra vez dosis altas, con su misma médula extraída por un procedimiento de banco de sangre que se llama aféresis. Sería el segundo procedimiento, un poquito más complejo. Luego viene lo que está más de moda ahora en hematología, que se llama CAR T-cells, que es una extracción por medio de un procedimiento de banco de sangre que se llama aféresis. Se extraen unas células específicas que se llaman linfocitos T, se estimulan con un fármaco y se reintroducen en el paciente para que ellos busquen a la malignidad y lo destruyan. Y el procedimiento más antiguo y más complejo es un donante y un receptor. Donante de médula y receptor de médula, que tienen que ser compatibles en grupo sanguíneo y en ADN. Estos son los 4 procedimientos que se pueden colocar en trasplante. Y obviamente trasplante antes era un proceso un poquito más laborioso en sala de operaciones. Actualmente, por métodos de banco de sangre, por medio de una tecnología que se llama aféresis, se puede extraer de una vena periférica o de un catéter subclavian. Y eso ha facilitado y ha hecho que cuando es donante receptor, el donante pues no sea tan dañado físicamente. Actualmente, Guatemala todavía no tiene un programa estándar.
pero el primer trasplante que se hizo en Guatemala, y tengo ahí los datos en los periódicos y todo, fue hecho aquí en el centro médico. Fue en el año 2001. Y fue hecho por el doctor Carlos Moscoso con ayuda del banco de sangre. Fue una paciente con mieloma múltiple que actualmente está viva y sigue en remisión de esa situación. Posteriormente, con el banco de sangre se han hecho algunos otros procedimientos, pero únicamente el menos complejo, que son dosis altas de quimioterapia en tumores donde no hay invasión de la médula. Todavía no se han ampliado los procedimientos a malignidad hematológica y mucho menos donante receptor. CAR T-cells todavía no hay porque tiene que ser aprobado el hospital y el banco de sangre por certificado por instituciones internacionales para poder hacer ese tipo de procedimiento. Okay. Entonces, en resumen, si se ha hecho acá, hay que elegir cuidadosamente a cada paciente porque no es para todos. Y actualmente, con las nuevas terapias, cada vez se está usando menos. Porque el último paciente que fue hecho acá fue en agosto del año pasado. Era dosis altas de un cáncer de pulmón que tenía 5 mutaciones. Y al hacer las pruebas de biología molecular, este paciente era susceptible a la quimioterapia estándar. Por lo tanto, las pruebas de biología molecular nos dijeron que la quimioterapia estándar a dosis altas era lo mejor para él. Y que no había una molécula nueva que fuera a darle beneficio. Entonces, en base a ese análisis, el paciente actualmente está muy bien, con un cáncer de testículo variedad mixta con 5 mutaciones, pero está libre de enfermedad. El procedimiento fue revisado y monitoreado por uno de los principales jefes de trasplante de México, el doctor Eucario León, que fue profesor de muchos de los hematólogos de aquí de Guatemala, y él estuvo ahí sí que de paso a paso con nosotros, ayudándonos a distancia, en este procedimiento. Ok, qué interesante. ¿Cuándo fue esto? Agosto del año pasado. Qué interesante. A ver, regresando a las quimioterapias, porque es que esto, a ver, antes de eso, cuando habla de un donante que tiene que ser compatible con ADN, esto quiere decir que tiene que ser familia del paciente. Ese es un tema bien, bien importante porque es un procedimiento bien complejo. Es mejor si es de la familia, porque la familia va a compartir ciertas situaciones del ADN de los glóbulos blancos, especialmente de los linfocitos, de los glóbulos blancos que pueden rechazar a la médula del donador. Se recomienda que sí sea familia. En la familia, el idóneo, pero eso no a todo el mundo le pasa, es tener un gemelo o gemela. Entonces, el ideal es un gemelo, pero no todo el mundo lo va a tener. Y entonces, si no es gemelo, de preferencia que sea hermano o hermana. Pero en la mujer pasa una situación bien interesante. Si la donante es mujer, es mejor que no tenga hijos. Porque al tener hijos, ya hubo una mezcla con el ADN del papá de los hijos. Entonces, se vuelve un poquito menos compatible. Los donantes de médula ósea que son más codiciados son los varones y las mujeres que no han tenido hijos. Ok. Ajá. Y digamos, hay cosas, digamos, las quimioterapias son citotóxicas. Entonces no matan solo las células inmortales, también matan a las mortales, y que es uno de los efectos secundarios que puede pasar. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Porque vamos a bajar hemoglobina, plaquetas y... Porque, por ejemplo, eso es como el tema que estamos hablando, terapias nuevas y terapias antiguas. Sí. Los trasplantes empezaron en Estados Unidos por el doctor Donald Thomas en finales de los 50, principios de los 60. Y eran ablativos, o sea, se llevaban a todo. Y tenían un 50% no les iba bien, y de los que sí lograban pasar, se curaban. Pero actualmente las terapias, cuando se da por medio de pruebas de biología molecular y se encuentra dónde está el problema, al dar una terapia vía oral, subcutánea o una combinación, hace que la enfermedad sea indetectable. Y entonces muchos pacientes y muchos colegas prefieren no exponerlos a la toxicidad de un trasplante con dosis altas.
Y actualmente eso es el cambio que está pasando. Con las nuevas terapias se vuelven enfermedades crónicas y algunas ya no es una opción o se deja el trasplante porque las terapias actuales y nuevas hacen que el paciente tenga mejor calidad de vida que la otra forma. Como digo, el trasplante hoy día es muy puntual se está volviendo para menos enfermedades. Hay unas que sí son curativas definitivamente, pero dentro de los 4 grupos es el más complejo, el donante receptor. Y se prefiere usar el autólogo en tumor sólido, autólogo en hematología, CAR-T, y dejar de último el trasplante. Y también hay un punto interesante. El trasplante de donante receptor es mejor en el primer año de diagnóstico. Pero si las nuevas terapias hacen que prolongue más esto y estamos viendo una situación 5 años después de una nueva terapia, ya se hace menos efectivo la situación de usar un trasplante donante receptor. Sí, pues. Qué interesante. Sabemos que el secreto o el éxito del tratamiento de cualquier cáncer es la detección temprana. O sea, si logramos detectar un tumor tempranamente, ese es el paciente al que mejor le va a ir. Eso y la biología del tumor. O sea, lo que hablábamos de, por muy temprano que lo encuentre, si igual tiene una mala biología, eso también nos va a determinar el pronóstico. Desafortunadamente, no todos los cánceres tienen métodos de tamizaje ideales, como mama, con todo lo que se como cervix, con Papa Nicolau, digamos, no todos estos, y por eso estamos hablando de hacer chequeos anuales en esto. ¿Hay alguna forma de prevenir el cáncer? Hay tantas células que se pueden afectar, pero ¿hay alguna forma o hay formas de prevenir el cáncer? Aparte de, digamos, de tratar, porque aquí estamos hablando de detección temprana y tratamiento, pero de prevenir. Sí. Primer paso, como nos enseñaron en la escuela de medicina, el primer paso es preguntar al paciente la historia clínica. Si la persona tiene antecedentes, abuelos, tíos, bisabuelos que ya tuvieron cáncer, es una persona que ya tiene un porcentaje de riesgo. Esa persona con más razón debe hacerse chequeos médicos mínimo una vez al año. Y enfocarse en el tumor que tuvo el familiar o el ancestro. Hay también otros tumores que se pueden ir viendo por grupo de edad. Entonces, pues aquí en el hospital tenemos una herramienta que se llama Prevenga, que podemos hacer chequeos médicos programados y se pueden ver en base a la edad y en base a los riesgos cuál puede ser la potencial malignidad que alguien pueda tener. Y actualmente también existen pruebas de biología molecular de tamizaje. Si una persona, sus ancestros o familiares tuvieron un tumor, los hijos o personas en línea directa se pueden hacer un panel de tamizaje que también está disponible. Obviamente, no todos los seguros los cubren, no todos los bolsillos los cubren, pero sí existen. Sí existen esa forma de poder saber los riesgos que tiene alguien en base a sus ancestros o en base también al estilo de vida. Obviamente, el cáncer que es más común, el que fuma, tiene más riesgo de cáncer de pulmón. El que bebe licor, pues obviamente va a tener más riesgo de enfermedades hepáticas. Y también los fumadores tienen más riesgo de cáncer de laringe y de vías aéreas superiores. Los otros tendrán otro riesgo, pero donde sí hay un impacto directo es en la bebida y en el alcohol. Entonces, si alguien modifica esos factores de riesgo y tiene un estilo de vida más saludable, pues reduce sus riesgos y reduce la potencial aparecimiento de un tumor. ¿Y a qué nos referimos con un estilo de vida más saludable, digamos? Hay varios puntos importantes. Uno es una alimentación balanceada. 2 es por lo menos que hayan 90 minutos, por lo menos 90 minutos de ejercicio a la semana. Y otra situación sería tener 8 horas de sueño por día. Con esas 3 situaciones que alguien haga, puede minimizar sus riesgos. Obviamente después viene alcohol, tabaco, drogas, desvelo, que es otra situación diferente. Pero con esos 3, dormir más de 8 horas, 90 minutos
de ejercicio cardiovascular por semana. Y la otra es una alimentación saludable. Con eso uno puede ayudarse. Si ya tiene riesgo, pues bloquear esos riesgos. Pero con eso es bueno empezar. Sí, porque cabal, o sea, uno tiene su carga genética, pero puede modificar lo modificable, que es todo lo ambiental, ¿no? Correcto. Bueno, qué interesante, la verdad es que hay muchísimo más que hablar. Que deberíamos enfocarnos un día en cada tumor para hacer conciencia, porque es alarmante de verdad ver cómo están subiendo los números. Muchas gracias a todos, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. Esperamos tenerlo acá muy pronto nuevamente. Muy bien. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.